Medidores. Los medidores son instrumentos diseñados para cuantificar diferentes magnitudes físicas, permitiendo así analizar, controlar y estudiar diversos fenómenos. Estas herramientas son esenciales para obtener mediciones precisas y confiables de propiedades como la corriente eléctrica, el voltaje, la resistencia, la temperatura, la presión, la velocidad, entre otras. Los medidores convierten las propiedades físicas en valores numéricos que se pueden interpretar y utilizar para desarrollar teorías, realizar experimentos o diagnosticar problemas en aplicaciones prácticas. Existen diferentes tipos de medidores, cada uno especializado en medir una magnitud específica. Por ejemplo, un amperímetro mide la corriente eléctrica, un voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico o voltaje, y un ohmímetro mide la resistencia de los materiales. Estos dispositivos son fundamentales en áreas como la ingeniería, la electrónica, la física experimental y las ciencias aplicadas, ya que permiten entender el comportamiento de sistemas y asegurar el correcto funcionamiento de equipos y dispositivos. La precisión y el uso adecuado de los medidores son cruciales, ya que incluso pequeñas desviaciones en las mediciones pueden llevar a conclusiones erróneas o al mal funcionamiento de sistemas técnicos complejos. Por esta razón es importante conocer las características, funcionamiento y precauciones que se deben tener al utilizar cada tipo de medidor. Amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo utilizado para medir la corriente eléctrica que circula a través de un circuito en unidades de amperios A. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, y su medición es crucial para evaluar el funcionamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos. Existen diferentes tipos de amperímetros, pero generalmente se conectan en serie dentro de un circuito para medir la corriente sin interrumpir el flujo eléctrico. Esto significa que toda la corriente que pasa por el circuito también pasa por el amperímetro, lo que permite medir su intensidad. Tipos de amperímetros. Amperímetros analógicos, utilizan un movimiento electromecánico para mostrar la corriente. Tienen una aguja que se mueve sobre una escala graduada que indica el valor de la corriente medida. Estos dispositivos funcionan a través de un mecanismo llamado galvanómetro de bobina móvil, donde la aguja se desplaza en respuesta a la corriente que atraviesa el dispositivo. Son ideales para observar cambios graduales en la corriente y detectar variaciones rápidas. Amperímetros digitales, muestran la corriente en una pantalla digital y suelen ser más precisos y fáciles de leer que los analógicos. Además, muchos modelos modernos tienen características adicionales como funciones de registro de datos, alarmas y conexión a sistemas de monitoreo. Los amperímetros digitales convierten la señal analógica en valores numéricos a través de un convertidor analógico digital, ADC. ¿Cómo funciona? El amperímetro aprovecha el principio de que un campo magnético se genera alrededor de un conductor que transporta corriente. El dispositivo mide este campo o el efecto de la corriente para calcular su valor. En un amperímetro analógico, la corriente genera una fuerza electromagnética que mueve la aguja a lo largo de la escala, mientras que en los digitales, la corriente se convierte en un valor que se muestra en la pantalla. Para funcionar correctamente, un amperímetro debe tener una resistencia interna extremadamente baja para no interferir con el circuito. Precauciones. Un amperímetro debe tener una resistencia interna muy baja para no alterar el valor de la corriente que circula en el circuito. Si la resistencia interna es alta, puede reducir la corriente del circuito y dar una lectura incorrecta. Nunca debe conectarse en paralelo, ya que podría causar un cortocircuito que podría dañar tanto el amperímetro como el circuito. Siempre se debe conectar en serie para que mida correctamente la corriente total que atraviesa el circuito. Es importante verificar que el amperímetro tenga un rango de medición adecuado para la corriente del circuito. Si el valor supera el rango, puede dañarse el dispositivo. Un ohmímetro mide la resistencia eléctrica de un componente o circuito, expresada en ohmios o ohmio. Se utiliza para determinar si un circuito es resistivo, si tiene algún defecto o si está en buen estado. Los ohmímetros son fundamentales en la comprobación de cables, resistencias y dispositivos eléctricos, ya que ayudan a identificar problemas como conexiones abiertas, cortocircuitos o componentes defectuosos. Tipos de ohmímetros. Ohmímetros analógicos, similar a los amperímetros analógicos, tienen una aguja que indica la resistencia sobre una escala. La resistencia medida se refleja en el movimiento de la aguja, que se desplaza en función de la cantidad de corriente que pasa a través del circuito bajo prueba. Ohmímetros digitales, muestran la resistencia en una pantalla numérica.
Ofrecen lecturas más precisas y suelen incluir funciones adicionales, como la capacidad de medir resistencia de alta precisión, resistencia de baja magnitud y prueba de continuidad, que verifica si hay una conexión continua sin interrupciones en un circuito. ¿Cómo funciona? El ohmímetro aplica un pequeño voltaje al componente que se está midiendo y luego mide la corriente que circula a través del mismo. La relación entre el voltaje y la corriente permite calcular la resistencia según la ley de Ohm, R igual a V/I. Los ohmímetros digitales utilizan circuitos integrados para convertir las mediciones en valores numéricos que se muestran en la pantalla. Precauciones. El circuito debe estar desconectado de cualquier fuente de energía antes de medir la resistencia para evitar lecturas incorrectas y daños al ohmímetro. Si el circuito está activo, el ohmímetro podría recibir corriente de la fuente de alimentación, lo que puede provocar daños permanentes. No se debe utilizar en circuitos activos, ya que podría dañar el ohmímetro o dar una lectura incorrecta. Además, debe tenerse cuidado al medir componentes con grandes capacitores, ya que estos pueden liberar cargas que afecten la medición. Un voltímetro mide la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos en un circuito, expresada en voltios V. Este medidor se conecta en paralelo a los componentes del circuito cuya diferencia de potencial se desea medir. La medición de voltaje es esencial para diagnosticar el rendimiento de circuitos, verificar fuentes de alimentación y evaluar la correcta operación de dispositivos electrónicos. Tipos de voltímetros. Voltímetros analógicos. Usan una aguja que se mueve en una escala para indicar el voltaje. Funcionan con el principio electromagnético, donde la corriente crea un campo magnético que mueve la aguja, o electrostático, donde se mide la fuerza de atracción o repulsión entre cargas. Estos son útiles para monitorear cambios de voltaje en tiempo real. Voltímetros digitales. Proporcionan una lectura precisa y directa del voltaje en una pantalla digital. Estos dispositivos convierten el voltaje medido en señales digitales, lo que permite obtener valores precisos y fáciles de leer. Además, algunos modelos tienen capacidades adicionales como grabación de datos, medición de voltaje AC/DC y conexión a interfaces externas. ¿Cómo funciona? El voltímetro mide la diferencia de carga entre dos puntos de un circuito. En un voltímetro digital, los valores de voltaje se convierten en señales digitales que se interpretan y se muestran en la pantalla. Los voltímetros deben tener una resistencia interna muy alta para no permitir que la corriente pase a través de ellos, asegurando que la medición sea precisa y que no afecte el funcionamiento del circuito. Precauciones. Un voltímetro debe tener una resistencia interna muy alta para evitar que la corriente fluya a través del mismo y altere las mediciones del circuito. Si la resistencia es baja, el voltímetro se convierte en una carga adicional para el circuito, lo que puede afectar las lecturas. Debe conectarse en paralelo al circuito o componente que se va a medir, nunca en serie. Conectarlo en serie puede interrumpir el flujo de corriente y provocar fallas en el sistema. Estos instrumentos son fundamentales en la medición y diagnóstico de circuitos eléctricos y electrónicos, y se utilizan comúnmente en laboratorios, instalaciones industriales y tareas de reparación de dispositivos eléctricos. Su precisión y cuidado en el uso determinan la exactitud de las mediciones y la seguridad del trabajo realizado.